La Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión les da la bienvenida a nuestros webinars de octubre sobre manejo de hipertensión en diferentes temas. Este es un espacio que hemos dedicado para colaborar con la docencia de nuestros estudiantes, médicos internos, médicos residentes y médicos de atención primaria. Los invitamos a todos a que continúen con nosotros y no olvides suscribirte al final de nuestras charlas. Buenas noches a todos los que están aquí pendientes a través de la plataforma. Para continuar con nuestras actividades docentes del día de hoy, martes, tenemos pues el tema de hipertensión en pacientes con diabetes. Hoy contamos con la presencia de nuestra presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, mi compañera, la doctora Karen Curbil, quien nos va a brindar pues, toda la información con respecto a este tema. Primero que todo, antes de presentar a la doctora Cubil, agradecer a nuestras casas comerciales, que son las que hacen posible que, pues, que todas estas actividades lleguen completamente gratuitas a ustedes y que pues sigamos con esta formación continua, educación médica continua, ¿no? Así que pues sin más preámbulos, la doctora Karen Curbil. Gracias, Norman. Bueno, vamos a compartir. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse hoy, otro webinar. Hoy vamos a hablar de hipertensión en diabetes. Debo recordarles que para las preguntas, pues hay un icono de preguntas y respuestas, o si no, en el chat. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de hipertensión en diabetes. El jueves el doctor Vigiano vamos a hablar de trasplantes. Por supuesto que vamos a hablar un poquito de epidemiología, algo de fisiología, de hipertensión y hipertensión en diabetes, qué manejo le podemos dar a nuestros pacientes diabéticos y unos mensajes para llevar a casa. Como todos sabemos, pues en todas las diapositivas que ustedes van a ver sobre prevalencia de hipertensión arterial, pues lo que estamos viendo es un aumento a todo nivel en todos los países. Eso está previsto desde hace muchos años y no va a disminuir. Eso se debe a la obesidad, los cambios en la dieta, el sedentarismo, todos nuestros productos que tenemos sobrecocinados con preservativos. Es una epidemia, ¿verdad? El otro, pues, es la esperanza de vida aumentada, mejoras en el diagnóstico. Así que vamos a tener más diabetes y vamos a tener que ver más pacientes con diabetes. Pero el paciente que tiene diabetes puede tener el doble de probabilidades de ser hipertenso que el paciente que no es diabético. Y dentro de los diabéticos, algunos pacientes van a tener más riesgos. El paciente que está recién diagnosticado no, pero a medida que avanzan en edad, pues eso es un factor de riesgo. Y lo otro es la nefropatía diabética. El paciente que tenga nefropatía diabética, pues ya va a tener hipertensión. ¿Y en qué empeora la hipertensión en el riesgo cardiovascular? Pues que estos pacientes van a tener aumento de probabilidades de tener cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia vascular periférica, como comorbilidades macrovasculares, y van a tener aumento de daño microvascular, que es la nefropatía, la neuropatía y la retinopatía diabética. Entonces, bueno, el riñón juega un papel muy importante aquí. El riñón es un órgano muy vascularizado y pues tenemos que hablar de fisiología, ¿verdad? Entonces, recordando nuestras clases en la facultad, pero esto es importante porque esto nos ayuda a entender el mecanismo de cómo funcionan los medicamentos. Hay dos mecanismos importantes para la hipertensión en el paciente diabético, ¿sí? El glomérulo, pues, es un órgano que tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente, ¿verdad? Pero este glomérulo también está acompañado de unos túbulos que por donde se produce la orina que se va a excretar. Ese túbulo vuelve y entra en contacto en la parte distal y las células del túbulo distal junto a unas células que están en la arteriola aferente van a formar lo que se llama el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Esas células del tubo distal se van a llamar la mácula densa. Y el trabajo de ellas es censar si a nivel distal, en ese túbulo, la orina tiene mucho o poco sodio, o tiene mucho o poco volumen. Es una célula que va a hacer un censo, ¿verdad?
Entonces, en condiciones normales, ¿en qué nos ayuda este aparato yuxtaglomerular? Pues que si él sensa que hay poco sodio o que hay poco volumen, eso se va a traducir en una respuesta, en una señal mediada por adenosina, y va a secretar renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno que se produce en el hígado y se va a convertir en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 va a ser transformada por la enzima convertidora angiotensina, que se produce en su mayor parte en el pulmón, angiotensina 2. Y la angiotensina 2 secreta aldosterona junto a una indicación de la glándula suprarrenal, y ellas van a producir vasoconstricción, que nos va a ayudar a la pérdida de volumen, a mantener la presión, y va a producir retención de sodio y agua, que es lo que produce la aldosterona. Y eso es la autorregulación normal que tiene el riñón en un evento de que haya hipovolemia o que el cuerpo sense que hay una disminución en la tasa de filtración glomerular. Cuando eso pasa y que ya la mácula sensa que el sodio está normal y el volumen también, entonces hay una retroalimentación negativa para que ese evento disminuya y no tenga yo secreción constante de renina, ¿verdad? ¿Qué pasa en el paciente diabético? La mayoría de nuestros pacientes diabéticos tipo 2, pues los descubrimos cuando ya tienen 5 años de tener diabetes, pero antes de eso hay toda una cascada de eventos inflamatorios que se van produciendo, que es lo que se denomina la prediabetes, pero es un inicio de eventos endoteliales, de daño a nivel microvascular que el paciente va teniendo y que si no tiene un buen control metabólico, porque no es solamente de la diabetes, pues eso va a progresar a diabetes y va entonces a ser el inicio de las complicaciones macrovasculares. ¿Cómo se produce la hipertensión en el diabético? Pues hay dos factores importantes. Está la hiperglicemia y está lo que es la hiperinsulinemia. La hiperglicemia va a producir una serie de factores de oxidación, toxicidad endotelial, que se van a proliferar, oxidación, productos de glicosilación avanzada, y me van a producir fibrosis. Toda esa fibrosis va a producir vasoconstricción y eso me va a aumentar la resistencia vascular periférica, me va a producir aterosclerosis, rigidez vascular, y ese es un componente de la hipertensión. El otro componente, que es la hiperinsulinemia, me va a producir vasodilatación y me va a producir activación del sistema nervioso simpático. Y eso también me va a producir reabsorción tubular de sodio y también va a ser un componente importante en aumentar la volemia, que es el otro componente importante en la hipertensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el paciente diabético que está hipertenso y que no estamos controlando? Pues, como el paciente tiene hiperglicemia, se ha visto que la hiperglicemia es una de las cosas que activa permanentemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona me va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces yo voy a tener un aumento de flujo a nivel del glomérulo y eso me va a aumentar la presión intraglomerular. Y si ustedes ven este glomérulo normal, que está pequeño, y ven este glomérulo que está expandido, pues eso es lo que nosotros llamamos como inicialmente una expansión glomerular, pero que se va a traducir en hiperfiltración de proteínas. Y aquí es donde empieza la microalbuminuria. Este mecanismo fisiopatológico, si uno lo ataca tempranamente, es reversible, ¿verdad? Pero el problema es que cuando esto se produce de manera continua, pues el podocito, que es la célula endotelial del glomérulo, pues se empieza a dañar. Se ha visto que el mantenimiento de la presión arterial sistólica de manera continua elevada en el paciente renal, en los estudios, pues es tan letal como la hiperglicemia. Y de hecho, en el UCAPDS, que es un estudio bastante antiguo, se pudo observar claramente que el control estricto de presión arterial para mantener al paciente en menos de 130/80 era tan bueno o incluso mejor que el control estricto de la hemoglobina glicosilada para tenerlo en menos de 7%. O sea que eso significa que el control de la presión en el diabético es un factor importante en la disminución de complicaciones vasculares. Y de igual manera, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona se comparte con otros de las enfermedades crónicas, como todos los procesos de disfunción cardíaca, ya que esta activación constante me va a producir trastornos tanto macroscópicos como microscópicos que me van a afectar el flujo
al corazón y al riñón. Así que incluso en el paciente pues no diabético, esta activación continua, pues voy a tener disfunción renal progresiva que me va a llegar a tener enfermedad renal progresiva terminal. Entonces, bueno, ya sabemos que si yo tengo un sistema renina-angiotensina-aldosterona activado, pues yo debo inactivarlo. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Pues existen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. ¿Dónde van a actuar ellos? Ellos van a disminuir la vasoconstricción en la arteriola eferente. Si bien ya ustedes escucharon que hay una vasodilatación de la arteriola aferente, entonces esa vasodilatación de la aferente me va a permitir que disminuya la presión intraglomerular. Esta disminución de la presión intraglomerular me va a disminuir la hiperfiltración de las proteínas, que son tóxicas a nivel del túbulo intersticio, que me van a producir daño en las células. Y me va a disminuir la esclerosis a nivel del glomérulo. Así que esta inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona es beneficiosa. El micrófono abierto. Muy bien. ¿Y cómo yo sé eso? Pues yo sé eso sabemos eso, pues que todas las guías, estos estudios que se han hecho en pacientes diabéticos son desde finales de los 90 y en todos han logrado ver el mismo objetivo, disminuir la presión por menos de 130/80 y cambios en estilo de vida. Los cambios de estilo de vida son lo mismo que se recomienda para cualquier otra enfermedad crónica. Dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, tratar la obesidad, actividad física, consumo bajo en sal. Todas estas intervenciones disminuyen pocos puntos en la presión sistólica, pero cada uno suma en todo lo que son los mecanismos de hipertensión. ¿Y qué dicen las últimas guías? Pues las últimas guías nos dicen que todos los pacientes con diabetes que tengan hipertensión por arriba de 140/90, con o sin albuminuria, yo debo tratarlos y mi droga de elección debe ser un IECA o un ARA2. Y que el paciente con más de 160/100, pues yo puedo iniciar 2 agentes con o sin albuminuria y mi primera opción siempre va a ser los IECA o los ARA2. Anteriormente, antes del 2005, pues se decía que si el paciente no tenía albuminuria, pues este no era un medicamento que estaba indicado, pero con todos estos beneficios fisiopatológicos, pues se ha visto que este es el mecanismo que me va a proteger y me va a producir nefroprotección. Así que yo puedo empezar con esto junto a las modificaciones de estilo de vida. ¿Y cómo yo sé cuál es la meta? Pues todos los estudios que se han hecho a través de 20 años, pues han visto que el valor en el cual yo puedo disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares en el paciente diabético es por debajo de una presión sistólica de 130 y en el adulto mayor por debajo de 140. Así que este es el número que nosotros debemos tratar de llevar a nuestros pacientes. Esa es la meta, menos de 130/80. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo voy a utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina porque ese efecto de disminuir la vasoconstricción se va a traducir en mejoras de perfusión a nivel glomerular. Y no solamente los IECAS tienen efectos hemodinámicos, tienen efectos no hemodinámicos. Recuerdan que yo les dije que hay una cascada de eventos inflamatorios que me producen fibrosis a nivel de las células del glomérulo, pues se disminuye la proliferación, la hipertrofia, la expansión, y eso en etapas tempranas es reversible. Aquí tenemos un glomérulo que está muy bonito. Aquí no tenemos nefropatólogos, pero es fácil si ustedes ven la primera imagen y la última, que tiene un glomérulo completamente esclerosado con lesiones nodulares de un paciente diabético, cómo en el camino se va transformando, se va expandiendo y se va llenando de esclerosis. Y este paciente es el paciente que nosotros tenemos en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Entonces es muy importante entender la fisiopatología para poder yo hacer el tratamiento temprano para que el paciente no tenga una enfermedad renal terminal. Entonces, ¿cómo yo voy a usar el IECA? Este es un tema importante porque muchas veces nos asustamos porque vemos que el paciente sube creatinina. Si recuerdan, en la fisiopatología, que yo inhibí la vasoconstricción a nivel eferente, cuando hay una disminución en el filtrado, yo voy a esperar un aumento en el valor de creatinina, porque esa es la traducción de la tasa de filtración glomerular. Un 15% de los pacientes van a aumentar la creatinina, no son muchos, y un 30% de aumento de la creatinina basal de lo que tenía el paciente es lo que yo puedo esperar como fisiológico, y eso debe ser por un periodo no mayor de 8 semanas.
Y por supuesto, cuando yo tengo una disminución en el filtrado y yo inhibo todo el eje renina-angiotensina-aldosterona, voy a tener menos aldosterona, así que yo voy a tener menos reabsorción de sodio, menos excreción de potasio. Yo puedo tener un aumento ligero de potasio que no debe ser mayor de 2 semanas, ¿verdad? Entonces eso es un evento esperado. Muchas veces no lo vemos porque el paciente probablemente no lo citamos en esas 2 semanas con un control de potasio de creatinina, que es lo que deberíamos hacer, pero tenemos muchos pacientes en la consulta. Así que, como es algo menor, pues damos dosis bajas de medicamento. Sabemos que eso puede pasar, pero ojo, este efecto se puede incrementar en el adulto mayor y si el paciente usa diuréticos, sobre todo retenedores de potasio. Y si el paciente tiene una enfermedad renal en estadio 4, pues ese es un paciente al cual probablemente ya no sería lo más indicado iniciarle un IECA, porque yo voy a tener una caída de ese filtrado glomerular, probablemente voy a tener un evento un poco mayor, así que con mucho cuidado. Pero en su paciente en estadio 2, estadio 3, que ya tiene algo de proteinuria, sobre todo si tiene microalbuminuria, pues lo indicado es iniciarle un IECA. ¿Cómo yo lo voy a iniciar? Recuerden que muchos pacientes de estos tienen 140, 90 y un poquito de microalbuminuria. Pues usemos dosis bajas. ¿Qué IECA yo voy a usar? Pues a nivel institucional y a nivel privado en Panamá contamos con una abundante cantidad de IECAs. Todos son muy buenos, pero debemos usar dosis bajas si el paciente tiene hipertensión leve. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un paciente con 140, 90, no le den lisinopril 2 veces al día a una dosis de 20 miligramos, porque voy a producir hipotensión. Entonces, ese paciente que tiene 140, 90, que está iniciando con niveles altos, que usted ya le tomó la presión varias veces, le dio una tarjetita y le tomó la presión ambulatoria y en efecto tiene una hipertensión ya controlada, pues use dosis baja, puede empezar con la mitad de la dosis en la noche para ver la tolerancia del medicamento. Y recordar cuáles son los efectos secundarios que usted puede esperar, ¿verdad? Recordemos que cuando yo inhibo la enzima convertidora angiotensina, entonces yo voy a tener toda la bradicilina, que es la que me va a producir la tos y el angiodema. Entonces se ve más en los IECA, se ve menos en el ARA2, pero se puede ver en ARA2. Así que si el paciente tiene una tos seca persistente de inicio, de seguido, al inicio del IECA, pues puede estar seguro que eso fue el medicamento y lastimosamente deberá retirarlo porque eso se ve con todas las clases, ¿no? Entonces, si lo hizo con el IECA, pues puede pasarlo al ARA2. Esa es una razón bastante frecuente de cambio en las consultas, ¿no? Si el paciente tiene una hipercalemia persistente, más de 14 días, el potasio está por arriba de 5,1, lo primero que tiene que revisar es la dieta del paciente. En Panamá tenemos lugares que tenemos dietas altas en potasio, porque tenemos plátano, guineo todo el año, agua de pipa, entre otras cosas. Así que hay que revisar la dieta con el paciente o, por ejemplo, revisar si no está tomando un retenedor de potasio. Y lo otro, pues si el paciente tiene un deterioro de función renal, hay que retirar el medicamento. Otros síntomas que el paciente puede tener como debilidad, cefalea y mareos que son menores, debemos recordar que pueden estar asociados a la hipotensión. Si el paciente tiene una presión normal baja y empezó el medicamento en la mañana, pues trate de cambiarlo a la noche. ¿Y por qué hacemos este énfasis en la hipotensión? Pues hay algunos estudios muy famosos en donde parecía que había un aumento de falla renal y de requerimiento de diálisis, pero es por la hipotensión producida por el medicamento. Entonces debemos usarlo con precaución, sobre todo en el paciente que tiene una presión inicialmente alta, 140-90, ¿verdad? Si usted tiene un paciente con 160-100, de seguro que le va a tolerar bien el medicamento y no va a ser hipotensión, pero es importante recordarlo. Entonces, como hemos dicho en otros webinars, pues no utilizamos terapia combinada de IECA y ARA2 por el hecho de que vamos a empeorar el efecto de la disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a empeorar el efecto de la hipercalemia, voy a producir hipotensión, entonces no lo utilizamos, ¿no? Sí, que sí lo usamos, es verdad, ustedes pueden ser que lo hayan escuchado, en síndrome nefrótico, bajo control estricto, el paciente hospitalizado, pero no debemos usarlo en nuestra práctica diaria, ¿no? A veces sucede que el paciente, pues, se acabó uno de los medicamentos, cambiaron al otro y el paciente tiene 2 recetas y el paciente puede ser que empiece a tomar las 2, pero si usted lo interroga, recuerde preguntarle los medicamentos y que no las tome ni siquiera una en la mañana y la otra en la tarde, ¿no? No las mezcle. Hago aquí un pequeño comentario sobre la lisquirén, ese es un inhibidor directo de la renina, pero porque producía mucho
deterioro de la función renal, sobre todo en pacientes con menos de 60 mililitros por minuto, pues no está indicado en pacientes diabéticos ni con nefropatía diabética. Eso es una indicación warning de la FDA en Estados Unidos, así que en verdad que no lo usamos mucho. De hecho, institucionalmente, pues nunca hemos tenido. Entonces, bueno, yo les mencioné que había otro mecanismo para hipertensión en el paciente con nefropatía diabética. Y pues esto está de moda, así que no podemos pasar de alto y perder la oportunidad de mencionarles que en el túbulo proximal, nuevamente en el glomérulo, tenemos los receptores de sodio y glucosa. Son dos receptores, ¿verdad? El tipo 1, que está en la parte más distal, que absorbe más o menos el 10% de la glucosa filtrada, y el tipo 2, que está en la parte proximal, que absorbe el 90%, ¿verdad? ¿Qué pasa en el paciente diabético? Resulta ser que en el paciente diabético, estos receptores tipo 2 están aumentados en cantidad y en número. Entonces, mientras más glucosa tenga el paciente que está hiperglicémico, entonces va a haber un aumento en la reabsorción de sodio con glucosa. Por cada glucosa que se reabsorbe un sodio. Entonces va a haber un aumento y cuando ese filtrado llega al túbulo distal, recordemos nuestra mácula densa, ella va a censar que tiene poco sodio y me va a hacer otra vez la retroalimentación de que necesita hacer vasoconstricción a nivel eferente porque tiene poco sodio y necesita mantener mi filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces yo tengo vasoconstricción eferente, hago vasodilatación aferente y voy a tener una disminución en el filtrado y después voy a tener hiperfiltración glomerular. Entonces, esa disminución de sodio que sensa la mácula densa, no hay una manera de disminuir la retroalimentación si el paciente sigue con hiperglicemia. Entonces, aquí hay otra razón para tener al paciente bien controlado. ¿Qué pasa cuando yo inhibo ese receptor? Yo le doy un inhibidor del SGLT2, entonces yo voy a hacer que la glucosa no pueda entrar. Y eso me va a reducir hasta en un 90% esa reabsorción y se va a perder en la orina. Así que yo voy a producir una diuresis osmótica, porque ahora toda esa glucosa que no se absorbe a nivel proximal se va a ir y va a arrastrar agua. Y yo voy a poder entonces regresar a mi mecanismo de retroalimentación negativa de la mácula densa y yo voy a poder entonces volver a mi estatus normal. Así que cuando yo inhibo el receptor a nivel proximal, yo disminuyo la reabsorción de sodio y la mácula densa sensa otra vez que mi sodio está normal y entonces se revierte todo el mecanismo. Entonces, este es otro mecanismo que se ha evaluado con estos medicamentos para disminuir de una manera indirecta el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo de una manera indirecta? Resulta ser que a nivel renal yo tengo otra vez mi feedback normal, yo voy a disminuir proteinuria, yo voy a empezar a preservar función renal, yo voy a disminuir la volemia, entonces a nivel vascular, esa disminución de la volemia me va a disminuir presión arterial. Esa disminución de la presión arterial va a disminuir resistencia periférica. A nivel cardíaco, entonces yo voy a poder tener disminución de la fibrosis e hipertrofia a nivel cardíaco. Y a nivel metabólico, esa pérdida de volemia y esa disminución en la reabsorción de glucosa me va a producir pérdida de peso. Voy a volver a aumentar mi sensibilidad a la insulina y voy a poder utilizar la glucosa a nivel muscular. Así que ese es el mecanismo por el cual se está estudiando que este medicamento tiene tantos beneficios en los pacientes diabéticos, pero pasa a nivel renal. Sin embargo, debo recordarles que la indicación del uso de este medicamento todavía no es hipertensión en el paciente con nefropatía diabética. Sigue siendo el IECA, ¿verdad? Pero la indicación de la ADA es que el paciente que tiene hiperglicemia, el paciente diabético con alto riesgo cardiovascular, sobre todo si el paciente tiene fracción de eyección reducida y que tiene proteinuria, yo puedo iniciarle un inhibidor SGLT2, ¿verdad? Porque pues se ha visto reducción de mortalidad por falla cardíaca, disminución de progresión de enfermedad renal, disminución de proteinuria. Entonces, ¿qué precauciones yo debo tener con el uso de estos medicamentos? Bueno, número uno, como yo voy a aumentar la pérdida, la excreción de glucosa a nivel urinario, pues yo voy a tener deshidratación y hipovolemia, y eso se ha visto sobre todo en los adultos mayores, y arriba de los 80 años, pues no está indicado utilizar el medicamento.
Y si el paciente usa diurético, pues está recomendado retirar el diurético. Lo otro es que en algunos pacientes se ha visto que hay que retirarle entonces el IECA, porque voy a producir el mismo efecto. Y cuando yo produzco hipovolemia, también disminuye la presión arterial y el paciente a veces ya no requiere el antihipertensivo. Aparte de eso, como yo voy a tener aumento de glucosa en la orina, en las mujeres sobre todo, yo voy a tener un aumento en infecciones de vía urinaria. Si ustedes ven urinálisis que tengan muchas cruces de glucosa, pues, y que la glucosa está normal, pregunten si el paciente está usando un inhibidor de la SGLT2, porque esa es la función del medicamento, entonces glucosuria, ¿verdad? Lo otro que se ha visto es que si el paciente tiene insuficiencia vascular arterial severa, pues este paciente probablemente no sea un buen candidato a iniciar un SGLT2 porque se ha visto algo de problemas de circulación y amputaciones. Pero en lo que se revisó en ese estudio, todos los pacientes ya tenían un daño vascular. Entonces, importante. Y lo otro es que está contraindicado en pacientes con diabetes tipo 1 por el aumento de cetoacidosis con glicemias casi normales. Este es un medicamento solo para diabetes tipo 2. Y lo otro, pues, el filtrado glomerular, muy importante. Recordemos que esto él actúa a nivel del túbulo proximal, así que yo debo tener un filtrado por lo menos mayor de 30 mililitros por minuto, porque si mi filtrado es menor de eso, pues número 1, ya no voy a tener el efecto en el paciente, y número 2, probablemente yo puedo empeorar los efectos secundarios. Los primeros estudios los usaban hasta 60 mililitros por minuto, después en un subgrupo que durante el estudio los pacientes perdieron filtrado glomerular y llegaron a 45 mililitros por minuto sin efectos secundarios, y el resto de los estudios pues se vio que se puede usar hasta 30 mililitros por minuto. En Panamá también lo tenemos, a nivel institucional el MINSA tiene dapaglifosina de 10 miligramos y en la privada también. Entonces, bueno, muy importante, yo espero que les haya gustado este vuelo fisiopatológico. Debemos recordar qué tenemos que hacer con nuestro paciente diabético hipertenso. Nosotros tenemos que llevar a nuestros pacientes a la meta. Cuando el paciente le pregunte, ¿y cómo está la presión? Está mal, está muy alta. Sean sinceros, el paciente también tiene que aprender, tenemos que educar al paciente. La mitad del problema es la parte de la educación, ¿verdad? Si nosotros queremos disminuir su riesgo cardiovascular, tenemos que hacer entender a los pacientes que tienen que llegar a la meta, tanto de glicemia como de presión. O sea, las dos cosas trabajan juntas. La única manera de evitar mortalidad es que el paciente no tenga microalbuminuria, y eso lo hago en etapas tempranas cuando el paciente todavía pues tiene poca hipertensión y poco daño glomerular. Evitar la inercia, ¿eso qué significa? Que vemos al paciente por mucho tiempo con la misma dosis de insulina o con la misma dosis del antihipertensivo, o le cambiamos un antihipertensivo por otro. Muchos de estos pacientes tienen aterosclerosis y requieren sumar antihipertensivos, así como vieron en la indicación de la ADA. Si el paciente tiene más de 160-100 y usted espera 2 semanas a un mes, que es lo que yo puedo esperar para ver el efecto máximo de un antihipertensivo, yo debo agregar un segundo antihipertensivo porque yo debo tratar que el paciente llegue a la meta. Entonces yo debo optimizar el tratamiento. Lo mismo que con la insulina o con el antidiabético oral. Yo debo llegarlo a la meta de menos de 7% dependiendo de la edad. ¿Es muy importante educar al paciente? Por supuesto que sí. Y es muy importante que todos conozcamos las diferentes opciones que hay de medicamentos para yo poderle brindarle más opciones al paciente, sin olvidar la parte de la dieta y de que el paciente debe tratar de mantenerse activo. Más riñones sanos son menos pacientes en diálisis para nosotros, así que necesitamos de toda su ayuda. Y menos pacientes en diálisis, vamos a tener menos pacientes con retinopatía diabética y menos pacientes con amputaciones. Así que esto es muy importante porque diabéticos vamos a ver todos en nuestra consulta todos los días. Así que, bueno, aquí les dejo unas fotos acá en nuestra unidad, parte de nuestro equipo que elabora con nosotros, nuestras enfermeras, nuestros médicos. Adentro de la unidad tenemos fisioterapia para los pacientes para mejorar el anabolismo de los músculos, el doctor Bustamante, nuestro compañero allá en la unidad de hemodiálisis, y pues agradecerles su atención, recordarles que estamos para preguntas y respuestas aquí en el chat, y que nos sigan acompañando en nuestro próximo webinar que va a ser el jueves. Así que muchas gracias y vamos a pasar a las preguntas. Ok, muchísimas gracias, Karen.
Excelente presentación. Tenemos aquí una pregunta de María Almada, desde Argentina. Estuvo ahí reportando su presencia en la presentación de hoy. Y nos pregunta qué hacer en el manejo antihipertensivo del paciente con diabetes que también presenta asma. Ok. Bueno, yo me imagino que el paciente también ya lo tiene en control con su beta bloqueador, ¿verdad? Porque se puede usar el beta bloqueador. Si el paciente tiene mucha tos y no puede usar el IECA por el asma, pues podemos usar calcio antagonistas. Debemos recordar que en los pacientes diabéticos, sobre todo, la combinación de amlodipina en la noche es muy buena porque los diabéticos, sobre todo los diabéticos renales, pierden la capacidad de disminuir la presión sistólica en la noche. Ellos son unos non-dippers. Cuando nosotros les damos el calcio antagonista en la noche, pues eso disminuye y disminuye su riesgo cardiovascular. Así que podemos usar amlodipina si no quieres usar un IECA. Ok, excelente. Bueno, aquí hay otras preguntas. Bueno, más que preguntas, también hay muchas felicidades, doctora Escurvil. Excelente presentación. Excelente presentación, excelente presentación. Bueno, muchas excelentes presentaciones. Una pregunta que entró acá también era, aunque ahí se contestó, pero bueno, aquí estaba la pregunta, si podíamos mezclar el IECA o ARA2 con los inhibidores de la SGLT2. Ok, bueno, sí, es una buena pregunta, ¿verdad? Inicialmente, como les mencioné, sí se puede usar, pero si el paciente empieza a tener hipotensión, pues debemos retirarlo. Si el IECA o si el paciente tiene, ¿no?, una disminución de la tasa de filtración glomerular, pues entonces ahí tendremos que evaluar si retiramos el ISGLT2 o el IECA. Entonces, ese es un paciente, sobre todo el paciente que está entre 45 y 30 mililitros por minuto, que debemos citar, hacerle su control de creatinina y su potasio, ¿ok? No dejarlo para verlo dentro de 6 meses. Más que todo eso. Sí, claro, ahí sería el mensaje, sería evaluación frecuente cuando se usan estas terapias. Tenemos otras preguntas aquí de el doctor Akira Rodríguez. Pregunta, ¿cómo se ha observado la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica con el uso de la SGLT2? Ok, bueno, en los estudios que han hecho, que ya son varios, lo que se ve es la disminución de la pérdida del filtrado glomerular. O sea que el paciente, en comparación con los grupos placebo, acuérdate que son casos de control, el paciente que usa placebo pues tiene una caída en comparación con el paciente que tiene ISGLT2, que tiene una función renal sostenida en el tiempo, ¿ok? Los pacientes en estos estudios pues usan algún otro antidiabético oral que no es el ISGLT2, o sea que ellos tienen su control de diabetes. Pero la diferencia entonces está con el ISGLT2, ¿verdad? Porque todos deben llevarlos en el estudio a menos de 7%. Ok, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, más que preguntas, hay mucho comentario, Karen. Todo el mundo te ha felicitado aquí. Hay muchísimos que si sigo leyendo no termino en la noche. Felicidades, doctora. Bueno, no sé si alguien más en el grupo tiene alguna pregunta o algún último comentario, compañera. Espérate, ahí creo que hay una pregunta de Manuel Álvarez. Sí, hay otra pregunta. ¿Es preferible utilizar los antihipertensivos de noche o durante el día? Ok, ahí hay dos conceptos que podemos aclarar. Si el paciente tiene una hipertensión leve y usted le va a iniciar el IECA porque ya tiene hipertensión y tiene microalbuminuria, nosotros probamos a iniciarlo de noche para ver la tolerancia. Por ejemplo, si tengo perindopril y le voy a dar 2.5 miligramos, podemos iniciarla de noche para ver la tolerancia. Lo que yo mencioné del uso del medicamento en la noche, sobre todo el calcio antagonista, es porque es para evitar la pérdida esa que tiene el paciente, que hace el non-dipping. Nosotros todos baja la presión sistólica en la noche por el ciclo circadiano. Entonces estos pacientes no. Yo aprovecho, le doy la amlodipina de noche y eso me mejora esa caída, que me produce protección cardiovascular en el paciente renal. Ok, tenemos otra pregunta aquí, me imagino que es concerniente a los niveles de la SGLT2, que si sería exitoso utilizarlo en pacientes trasplantados renales. Sí, hay algunos, todavía no hay estudios, pero sí hay colegas que lo están usando porque recuerden que cuando uno trasplanta al paciente, pues ya su filtrado glomerular sube, ¿no? Cuando yo tengo un paciente en estadio avanzado de enfermedad renal, esos estadios 5 tienen menos de 15 mililitros por minuto.
Cuando yo trasplanto un paciente, pues el paciente regresa a 45, incluso 60 mililitros por minuto, depende de qué calidad de riñón tiene, si el paciente tiene un riñón de un donante vivo. Entonces, en estos pacientes, y sobre todo en los pacientes diabéticos, podemos utilizar inhibidores SGLT2, vigilando nada más lo mismo, ¿no? El riesgo de infecciones urinarias y la hipovolemia sobre todo, pero sí son seguros, se pueden utilizar. Ok, excelente. Acá dice, excelente doctora. Hipertensión y diabetes. Principales causas de enfermedad renal, un tema de nunca acabar. Lastimosamente sí es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Y de la atención primaria, ¿no? Esa es la causa número 1 de nuestros pacientes en diálisis. Podemos hacer la observación, en Panamá tenemos 2.500 pacientes en diálisis, en algún tipo de terapia de reemplazo renal. La mitad son diabéticos, o sea que si nosotros mejoramos nuestro control inicial, lo ideal sería que tuviéramos disponibilidad de medicamentos a nivel primario, que todo el mundo pudiera recetarle el mejor medicamento al paciente, pues yo, en teoría, yo debería disminuir mis ingresos en un 50% de los pacientes a diálisis. Y esto sería en Panamá y en todo el mundo, porque esta es la causa número 1 a nivel mundial. Así es. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, muchísimas gracias, Karen. Excelente presentación. Y bueno, recordarles la invitación para el próximo jueves con nuestra última charla acerca de hipertensión en pacientes trasplantados por el doctor Carlos Vigiano. Y también darles las gracias a las casas farmacéuticas que, pues como ya hemos mencionado, son las que hacen que esta actividad se dé completamente gratis a todos ustedes y nos brinda pues la facilidad de seguir con esta educación médica continua. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Algún comentario, Karen? Sí, el jueves es nuestra última sesión de octubre, pero en noviembre tendremos más actividades porque el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y el 17 de noviembre se celebra el Día Nacional del Trasplante de Órganos, así que tendremos más actividades en la sociedad para el otro mes y por supuesto que los vamos a invitar. Gracias por seguirnos en nuestras redes, tenemos Twitter, Facebook y también tenemos Instagram y ahí publicamos todas nuestras actividades. Muchas gracias por conectarse.